conociendo herramienta, dosis, momento de aplicación y desde luego cómo estoy manejando el cultivo, podemos manipular sin ningún problema tamaño y firmeza en el arándano. Queridos amigos, bienvenidos a una edición más de Conversando con los Expertos. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro querido amigo, el ingeniero Enrique Guzmán. El ingeniero Guzmán es ingeniero agrónomo, ha hecho una maestría en horticultura con especialización en fisiología del estrés, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre cómo podemos hacer para tener un mejor calibre y una mejor consistencia de los frutos del arándano. Enrique, buenos días. ¿Qué tal, mi estimado doctor Cristian? ¿Cómo has estado? Buenos días, antes que nada. Felizmente bien, como para el tiempo, acá en Perú. ¿Cómo están las cosas por México? Pues, como en todos lados, cuidándonos. Ha bajado un poco ya el problema, pero no dejamos de cuidarnos, ¿no? Estamos encerrados los que podemos. Los de campo, pues seguimos dándole afuera, entonces hay que cuidarse, pero bendito sea Dios, ahí vamos, todos poco a poco. Efectivamente, tenemos que cuidarnos. Bien, vamos a entrar ya a la entrevista. Enrique, ¿cuál es tu principal campo de trabajo actualmente? Bueno, actualmente me desempeño como gestor de tecnología de Grupo Retenum, es un grupo de empresas dedicadas al agro. Lo que realizo es la búsqueda de nuevos ingredientes, la formulación de nuevos productos, el diseño de los productos y al final su aplicación. Concretamente en el área de bioreguladores, bioestimulantes, y de 10 años para acá buscamos elicitores precisamente induciendo tolerancia a condiciones adversas en las plantas. En eso estamos enfocados. En todos los cultivos que podemos, la empresa cubre una gran área de cultivos y bueno, México tiene de todo un poco, ¿no? Igual que ustedes por allá en Perú. Entonces andamos buscando áreas en donde cubrir. Qué bueno, así es, somos testigos de todos los trabajos que hacen ahí en el Grupo Retenum. Enrique, entrando al tema, ¿es posible manejar de manera eficaz la fisiología de la planta de arándano para mejorar el calibre de los frutos sin afectar la firmeza y viceversa, digamos? Sí, desde luego. De hecho, manejar la fisiología es básico para que podamos nosotros manipular cualquier órgano que queramos cambiarle a la planta, no nada más la consistencia de los arándanos o el tamaño de los arándanos. Cualquier órgano que queramos manipular, necesitamos conocer cómo es que la planta lo hace de forma natural. De hecho, todo lo que conocemos de herramientas para manipular a las plantas se fundamenta en su fisiología, es decir, en cómo la planta lo hace de forma natural. Ya después las herramientas que se han ido modificando y obteniendo a lo largo de los años, es otro cantar, pero todas las bases vienen de lo que conocemos, de lo que hacen las plantas. Entonces, desde luego que sí, necesitamos tener esas bases para poder manipular el cultivo. Qué bueno. Entonces, cuéntanos por favor sobre tu experiencia en el manejo de la fisiología del arándano para mejorar el calibre y la firmeza del fruto. Fíjate, igual que en muchos otros cultivos, arándano, una fruta carnosa que de repente tomó una relevancia gigantesca en muchos países, México, Perú, han venido repuntando en este cultivo. Desde luego conocer el cómo crece, cuáles son los estadios por los que pasa, división celular, alargamiento celular, posteriormente esa detención del alargamiento y la maduración, el cambio en los pigmentos. Todo eso lo necesitamos conocer, tenerlo bien definido en zonas, en cultivares. El manejo que nosotros le damos también influye. Ya una vez que tenemos identificados esos parámetros, entonces seleccionamos la herramienta que vamos a usar para modificar a este parámetro en el cultivo. Una vez que tenemos la herramienta, sí, a ver, creo que sí, quería preguntarte,
el que tengamos que identificar primero las condiciones y la variedad y todo eso es importante para establecer entonces el manejo en pro de un mejor calibre y una mejor firmeza. Totalmente, totalmente. Nosotros necesitamos conocer a nuestro cultivo y obviamente lo que estamos comentando, su fisiología, para entonces definir cómo vamos a manejar esta herramienta que yo ya sé que puede manipular a la planta. Porque es muy común que dependiendo los cultivares, estos periodos a donde yo puedo utilizar una herramienta para manipularla, varíen en tiempos. Y en zonas ni se diga, ¿no? Hay zonas donde se alargan más los cultivos. Si yo ya tengo una herramienta determinada que sé que puedo usar para manipular estos eventos, necesito conocer cómo es que se dan esos eventos en el cultivar y en alguna zona en particular. Ubicando eso, identifico la herramienta, identifico la dosis que voy a usar con esa herramienta, el momento de la aplicación, que insisto va a variar dependiendo del cultivar y la zona, y desde luego el cómo lo voy a aplicar. Ahora, de unos años para acá, también hay que tomar en cuenta si esa herramienta con la que puedo manipular el órgano, en este caso la firmeza o el tamaño del arándano, también hay que tomar en cuenta si no tiene residuos, ¿no? Ya de años para acá estamos tomando muy en cuenta si deja residuos, si a donde el mercado donde lo voy a mandar no me va a decir, oye, trae algunas cosas ahí que no pueden pasar a este mercado. Entonces claro, también hay que tomarlo en cuenta. Conociendo eso, conociendo herramienta, dosis, momento de aplicación y desde luego cómo estoy manejando el cultivo, podemos manipular sin ningún problema tamaño y firmeza en el arándano. Cuéntanos todos los secretos que conoces acerca de esto, por favor. Mira, manipular el tamaño y la consistencia, hay varias herramientas. ¿Cómo lo vamos a manejar? Dependiendo, como ya lo expliqué ahorita rápidamente, muy cortito como lo estamos explicando, los momentos en que la planta lo va haciendo. Hablar de crecimiento de la fruta es hablar de división y alargamiento celular. Y de forma posterior, el cambio en la coloración, bueno, es el cambio en los pigmentos en la parte externa de nuestra fruta. Puedo yo manipular ambos eventos o los tres eventos, la división, el alargamiento y el cambio de los pigmentos para tener influencia en mi tamaño. Desde luego que sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Las herramientas son diferentes. Nos tenemos que ir a las bases de la fisiología. ¿Cómo lo hace la planta de forma natural? Bueno, lo que es división, ahí hay varias fitohormonas que utiliza para manipularse a sí misma, para dar más división, para hacer la división celular. Y eso a la postre son más células que va a haber, que van a alargar, va a llenar de azúcares, va a llenar de otros compuestos y vamos a tener ese tamaño y esa consistencia. Podemos trabajar ahí o podemos trabajar de forma posterior cuando las células se están alargando. Hay que definir cuál es la ideal. Puedo hacerlo en ambas situaciones. Si yo lo hago al inicio en división celular, voy a tener muchas células. Yo siempre le digo a los agricultores, imagínate que tienes una barda con muchos ladrillos y en automático esa barda es dura, a diferencia de que si tienes tú pocas células, les digo a la gente, imagínate que tienes una barda con pocos ladrillos o ladrillos que están muy separados entre sí y en el medio es pura mezcla, ahí son zonas débiles, entonces van a ser estructuras débiles. Ambas te van a dar tamaño, tanto hacer división como hacer alargamiento, pero la firmeza nada más te la va a dar la división. O sea, entre más células tengas tú, más compacto va a ser tu fruto, más consistente. Ambas, insisto, van a dar el tamaño. ¿Qué quiero yo? ¿Tamaño? En este caso, en el caso del arándano, me interesa el tamaño, desde luego, pero me interesa la consistencia. Y más en países como ustedes, que va a viajar algo, la fruta va a irse varios días en barco, entonces es importante, ¿no? Hay países como nosotros que quizás nos interese más el tamaño, porque en cuestión de 2 días estamos en nuestro mercado. Sin embargo, países que están alejados de su mercado, sí es importante el tamaño, pero también la consistencia.